Principios del derecho procesal. ¿Qué son los principios del derecho? Los principios del derecho son enunciados vagos, una especie de categorías dentro de las cuales se intenta agrupar muchas situaciones que comparten características en común. ¿Para qué nos sirve, hablando en lenguaje llano, para qué nos sirve conocer los principios? Principalmente porque el ordenamiento jurídico se construye en base a determinados principios. Y además, cuando tenemos alguna duda, el principio nos marca el camino hacia dónde tenemos que pensar, porque los principios son el pilar del ordenamiento jurídico y sobre lo cual se asenta la regulación. En el derecho procesal uruguayo, siguiendo a Val, tenemos los siguientes principios. El principio de igualdad. Este principio establece que los interesados principales, esto es las partes, deben ser tratados de forma igualitaria. A su vez, su contrario es el principio de desigualdad. Como decía Tarigo en su libro, estos principios tienen una naturaleza bifronte. Quiere decir, por ejemplo, como acabamos de decir, que al principio de igualdad se le confronta el principio de desigualdad. Una consecuencia del principio de igualdad es la bilateralidad del proceso. Esto quiere decir que si una parte se encuentra habilitada para realizar una actividad procesal, la otra parte también debe tener la misma posibilidad. El contrario, a su vez, del principio de bilateralidad que se desprende del principio de igualdad, es el principio de unilateralidad del proceso. Otra consecuencia del principio de igualdad, nos dice Aval, es la contradicción, según la cual, ante toda alegación de una parte, se debe escuchar a la otra antes de tomar una decisión. El contrario del principio de contradicción es el principio de no contradicción. Otra de las consecuencias del principio de igualdad sería, nos dice Aval, la exigencia de imparcialidad del tribunal y su contracara, el principio de parcialidad. Pero ojo, hay excepciones. No siempre se debe establecer a rajatabla la bilateralidad, ni siempre se debe respetar la contradicción, ya que, por ejemplo, hay medidas cautelares que se tramitan unilateralmente so pena de que se frustre la medida. Por ejemplo, imagínense un embargo preventivo. Si le diéramos aviso al futuro embargado, ¿qué pasaría? Él tomaría conocimiento de que se lo está embargando y se nos frustraría la medida. Esto quiere decir, y ya lo adelantamos, que todos los principios tienen excepciones y no se deben regir a rajatabla. Y eso se aprecia en algunas estructuras procesales, por ejemplo, en el proceso monitorio, en el cual, dependiendo de la actitud del demandado, es si existirá o no contradictorio. Existe la posibilidad de que se dé. Otro principio es el principio dispositivo. Este principio quiere decir que se le da predominancia a las partes en la realización de determinadas actividades procesales, como por ejemplo para iniciar el proceso, para desistir del mismo, para determinar el objeto del proceso, para determinar el objeto de la prueba, para proponer medios de prueba, etc. El opuesto del principio dispositivo es el principio inquisitivo, según el cual la predominancia se le da al tribunal. Como ejemplo tenemos el anterior proceso penal uruguayo. Después tenemos otro principio que Aval lo llama el principio de la predeterminación del orden del procedimiento, que quiere decir que el proceso debe desarrollarse sí o sí cumpliendo ciertas etapas conforme un orden preestablecido. El contrario de este principio consagra la indeterminación previa de ese orden, que quiere decir que el proceso se desarrolla sin un trámite preestablecido. A su vez, tenemos el principio de rigidez, que quiere decir que este orden preestablecido no puede alterarse bajo ningún concepto, y el principio de flexibilidad, conforme al cual, según lo decidan las partes o el tribunal, este orden puede modificarse. Además, el principio de preclusión establece que cuando un acto procesal debió realizarse en determinado momento y no se hizo, no será posible hacerlo luego. Por otro lado, su contrario es el principio de no preclusión. Otro principio que nos trae Aval es el principio del formalismo, que quiere decir que los actos procesales deben realizarse de acuerdo a determinadas formas predeterminadas por el ordenamiento jurídico. Su contrario es el principio de informalismo, que autoriza, nos dice el autor, la libertad de formas al respecto. Por otro lado, tenemos el principio de publicidad, de acuerdo al cual, nos dice el autor, las actuaciones procesales deben ser
públicas. A su vez existe la publicidad interna y la publicidad externa. Además, la publicidad inmediata de la publicidad diferida. El contrario del principio de publicidad es el principio de secreto o reserva de las actuaciones procesales. Cabe remarcar que este principio de publicidad cede ante el famoso criterio de la sede. Cuando uno va a un juzgado y pregunta por qué no me dejan ver este expediente si no está reservado, y los funcionarios le contestan criterio de la sede. No hagan caso. Era una broma con algo que sucede seguido en los juzgados, que lo podemos hablar en otro video. Seguimos con el principio de economía procesal. Este principio quiere decir que la actividad procesal debe realizarse en la forma que genere la mayor economía de tiempo y de costos. A su vez, a este principio se le opone el principio de desatención de la economía, según nos dice Aval, según el cual la forma en que se debe de realizar la actividad procesal no sería necesario que implique una mayor economía. Y finalmente, en estos principios generales del derecho procesal, tenemos el principio de onerosidad, que quiere decir que el costo del proceso debe ser soportado por los interesados principales, o sea, las partes tienen que pagar tanto los tributos como los costos del proceso. El principio contrario es el llamado principio de gratuidad, que impone que ese costo no sea asumido por las partes, sino que lo sea por el Estado. Esto sucede, por ejemplo, con la auxiliatoria de pobreza o con los consultorios gratuitos.